Resulta que, ya estoy grabando, hermanos. Resulta que Cleopatra era una de las mujeres egipcias de la generación de los Ptolomeos, que era la mujer más hermosa, y en la Biblia vamos a descubrirlo que en Daniel 11 va a aparecer ella, va a aparecer una gran cantidad de personajes interesantes que no podemos perdernos y que es necesario que tengamos en cuenta. Por eso es que Daniel es un libro muy importante para poder entender Apocalipsis. Si no entendemos Daniel, es muy complicado que podamos nosotros entender el libro de Apocalipsis. ¿Está bien? Así que, bueno, mis hermanos, voy a colocar aquí esto ya, listo. Vamos a entrar entonces en materia y vamos a ver qué es lo que dice el libro de Daniel. Espero que todos tengamos las Biblias por allí abiertas. Pero el libro de Daniel, sobre todo a partir del capítulo 7, ya es profético. Lo vuelvo a repetir, ya es profético. Ya tiene un mensaje profético. Y este libro, que es particularmente muy estudiado, ¿cierto? Tiene varias interpretaciones, sobre todo porque aquí ya va a aparecer una figura del cuerno pequeño, ya va a aparecer la figura de unos animales raros, y que el sueño, ¿quién lo tuvo? A ver, dígame quién fue el sueño que tuvo Daniel. ¿Quién fue el que soñó? ¿Quién fue el que soñó? Pues Daniel, ¿no? Ya lo dije. Ajá, Daniel. Mi hermano. Sí, hermano José. Sí, no, como para algo, ¿no? Y que de pronto para que usted de pronto, vamos a hacer un paréntesis ahí para que de pronto nos aclare algo un poquito, Sí, porque señor. en una ocasión, hablando con una persona que, hablando, ¿no? De que de las contradicciones, de las posibles contradicciones de la Biblia, entonces él tenía algunos textos y entonces, pero yo después, una vez leyendo sobre eso, ¿verdad? Él decía de que aprendí pues de que el libro de Daniel, igual que otros libros, no están escritos en el orden cronológico en que sucedieron los casos, ¿verdad? Y por eso a veces que proceder, porque hay unas cosas que de pronto anteceden a una de las. Entonces, para ver si de pronto nos aclara un poquito sobre eso. ¿Cómo así, mi hermano, de que no están escritos en el orden cronológico? Sí, porque de pronto hay sucesos, o sea, que el libro no se escribió en el orden cronológico en que sucedieron las cosas, sino que de pronto hay cosas que sucedieron antes, pero se escribieron posteriormente, o sea, no están en los capítulos en el mismo orden en que sucedieron los casos. Ajá. Bueno, no, en realidad... ¿Me entendió? Sí, sí. Bueno, porque es que en realidad las profecías sí muestran un orden cronológico. Sí, pero yo me refiero pero la escritura, sí. que no aparece en el libro como en la forma como se escribieron, pero ¿verdad? quizá sí que no está capítulo 6, Que 7, los 8 en orden. libros. Sí, ¿Los Ajá, libros o los capítulos? Sí, los capítulos, si no se escribieron en el orden. Sí. No, lo que pasa es que vale la pena destacar una cosa, y es que las profecías, como lo vamos a ver hoy, ¿se acuerdan que yo les dije que capítulo 7 es un continuará del capítulo ¿cuál? El capítulo 2, ¿verdad? Del capítulo 2. Capítulo 2. Lo que vamos a ver a partir del 7 es una ampliación de más detalles del capítulo 2. Eso es lo más importante. No quiere decir que sean diferentes profecías. Es una sola profecía, pero en cada capítulo hay más detalles, y más detalles, y más detalles, y más detalles, hasta llegar al capítulo más importante de todos, que es el capítulo 12, donde viene ya una explicación interesante con respecto a la segunda venida de Cristo. Por eso es que esto es tan tremendo, ¿sí? Pero vamos a entrar en materia. Dice aquí el texto de Daniel 7, que en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. O sea que primero lo soñó y luego al despertarse empezó a escribirlo. ¿Y qué fue lo que él escribió? Bueno, dice Daniel. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. ¿Cierto? Los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Versículo 7. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subía ¿de dónde? ¿De dónde subía? Del mar. Del mar. La primera era como un león. Bueno, todos hemos visto el león.
Pero la diferencia de las bestias, y aquí viene algo muy importante que entendamos, es que estas bestias tienen cosas que nunca hemos visto. Todos hemos visto un león, pero vea lo que dice, y tenía alas de águila. ¿Cuántos han visto hoy en día un león con alas de águila? No, para nada. Ninguno, ¿cierto? Jamás se ha visto. Entonces, como nunca se ha visto, pero Daniel lo vio, esto que ustedes están viendo aquí, ese lenguaje que ustedes están viendo ahí, es que Daniel está viendo una bestia, pero que es un símbolo. Cuando la escritura muestra cosas que son como figuras ficticias o que aparentemente son como elementos que nunca se han visto, porque nadie ha visto jamás un león, ¿cierto? Jamás nadie ha visto un león que tenga alas de águila. Eso quiere decir que ese león representará a algo o a alguien en su interpretación. Eso quiere decir que no puede ser que Daniel esté hablando de un león real con alas de águila, sino que está hablando de que va a representar a algo o a alguien. ¿Está bien? ¿Hasta el león hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Si tienen, háganla, no se preocupen, porque no vamos a ir afanados, vamos a ir lento. Okay. Digo, un león es fuerte, yo creo que representa fortaleza y alas, velocidad. Sí, Eso, ¿no? y eso es lo que vamos a mirar. Ahora miren, resulta que Está dice el versículo representando un 4. imperio en sí. Está representando un imperio en sí. Sí, y allá vamos a apuntar. Miren, dice que ahora el león que tenía estas alas de águila, dice Daniel que él estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en iniesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado un corazón de hombre. Les voy a mostrar más o menos, por aquí traté de descargar las imágenes. Aquí pueden ver al león, ¿sí? Un dibujo más o menos representando esa escena. Y el león tenía alas de águila. Pero entonces dice que el león, luego se le fueron quitadas las alas de águila y se paró como si fuese un ¿qué? Se paró como si fuese un hombre. Es un hombre, sí. Muy bien, se paró como si fuese un hombre. Ahora resulta, mis queridos hermanos, que para poder entender a qué nación representa esto, tenemos que mirar la historia de lo que ya hemos estudiado de Daniel 2. ¿Y por qué de Daniel 2? Como yo les dije, este capítulo 7 es un continuará y una explicación aún más amplia de la profecía de Daniel 2. Y quiero que recordemos un momentico los metales. ¿Alguien me puede recordar los metales? ¿De qué material era la cabeza? De oro. De oro. De oro. Muy bien, de oro. El El pecho. pecho de plata. De plata. El vientre y los muslos. De bronce. Las piernas de Hierro. hierro. Y los pies De hierro. Listo. Resulta que aquí también van a aparecer esa misma cantidad de partes. O sea, así como en la estatua estaba la cabeza, el pecho y los brazos, el vientre y los muslos, las piernas y los pies, aquí también vamos a ver 5 cosas, 5 figuras. Por esa razón, al compararlas con lo que estamos viendo en la estatua, tienen mucho paralelo. Además de que Babilonia, que es la cabeza de oro, siempre utilizaba como su figura, como su lema, como su escudo, a un animal. ¿Y adivinen qué animal era? El león. El león. Porque era un símbolo de poder, de fortaleza. Ahora dicen que la primera bestia era como un león y que tenía alas de águila. Algo muy interesante que se da a conocer históricamente hablando de la historia, es que cuando Nabucodonosor empezó a conquistar tenía la fortaleza de un león y la agilidad, como lo dijo la hermana Esther, y la velocidad de las alas de un águila, que son las características de las alas de un águila. Un águila puede volar a velocidades increíbles y sobre todo cuando va en picada, aún más. La primera parte de este versículo se aplica precisamente
a Babilonia, pero especialmente a un reinado, al reinado de Nabucodonosor. La primera parte, hasta donde dice que tiene las alas de águila. Que por cierto, ¿cuándo comenzó a reinar Nabucodonosor? ¿En qué año comenzó a reinar Nabucodonosor? Año 600. Ay, no. 600, vamos bien, 600. 605, muy bien. Nabucodonosor comenzó a reinar en el año 605, es decir, que aquí esta profecía está comenzando desde el año 605. Ahora dice que él está mirando y le fueron arrancadas las alas y que fue levantada del suelo y se puso en iniesta sobre los pies y a manera de hombre y le fue dado un corazón de hombre. ¿Alguien recuerda que nosotros estudiamos la historia de un rey que era, no era como Nabucodonosor, que decías que es su padre, sino que lo que puso fue a jugar con lo que no tenía que jugar? Belsasar. Belsasar. Ajá. Y que hacía lo que quería y que su corazón fue probado en balanza y que fue hallado falto y todo eso. Esta última parte se aplica al final del reinado de Babilonia, que terminó con el rey Belsasar. ¿Listo? ¿Hasta aquí hay una pregunta de la primera bestia? ¿Hay alguna duda de la primera bestia? Está bien, ¿no? Todo está bien. Todo está bien. Bueno, recordemos entonces que esta bestia termina su reinado en el año 539, que es cuando termina ya el imperio de Babilonia. Y entonces llega otra bestia. Y esta bestia tenía algo muy interesante. ¿Sí? Dice el versículo 5, y aquí otra bestia semejante a un oso. ¿Cuántos han visto un oso? Aunque sea en Discovery Channel o en Animal Planet. Sí, en televisión. Todos hemos visto un oso. Todos hemos visto el oso. Listo. Ahora dice, era un oso, la cual, hablando de la bestia, se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así, levántate y devora ¿qué? ¿Qué tenía que hacer? Devora mucha carne, ¿no? Devora mucha carne. Les voy a mostrar aquí más o menos el oso. Aquí está el osito. ¿Cierto? El tema de las costillas lo vamos a estudiar después, porque la misma Biblia lo va a explicar. Pero quiero que veamos algo muy interesante y es el tema del costado. Un costado más levantado que el otro, un hombro más levantado que el otro. ¿Sí? Pero quiero que me digan, ¿qué más ven en este oso? ¿Qué más ven en esta bestia? Las 3 costillas que tiene en la boca. Las 3 costillas, muy bien. Y si ven, tener un costado más que el otro implica un reino, es, como ya lo hemos visto con el león, es un reino, ¿cierto? Es un reino, pero que va a tener aparentemente 2 partes, una parte más fuerte que la otra, ¿cierto? Una parte más fuerte que la otra. Y si lo analizamos en la historia, y sobre todo en la profecía de Daniel 2, vimos que los pechos de plata era, ¿qué imperio? ¿Qué imperio implicaban los pechos de plata? Era Medo-Persa. Los medos y los persas, ¿cierto? ¿Cuál creen que era el más fuerte? ¿Los medos o los persas? Los persas. Los persas. Los persas, sí. Me había visto ahí, ¿no? Se habían unido con los medos, pero los más fuertes entre la unión de eso o en la alianza de ellos dos eran los persas, y que posteriormente los persas tendrían el control absolutamente de todo, incluyendo dominando a los medos. ¿Sí? Entonces, ese oso, que tiene un costado más alto que el otro, señala a los medos y los persas. ¿Está bien? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Y cuando esa característica que dice que devora mucha carne y que tiene esas 3 costillas allí también en sus dientes, era la derrota que él iba a hacer a esos últimos reyes, ¿cierto? Que estaban allí en su potencia, incluyendo también a Belsasar.
Pero también dice que habrá mucha carne porque la forma de conquistar de los persas era demasiado sangrienta, era demasiado despiadada. Sí, era demasiado cruel. ¿Está bien? Por eso se le mencionan esas características. ¿Alguien tiene alguna pregunta, mis queridos hermanos, hasta el momento? ¿O Entonces, seguimos avanzando? la visión, el sueño que tiene Daniel, esto fue antes de que él fuera echado al foso de los leones, ¿cierto? Exactamente, sí señora, fue justamente antes de ser echado al foso de los leones. Bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ok, entonces seguimos avanzando. Dice el versículo ¿Hasta 6. qué año va? ¿Hasta qué año va ese imperio? Del 500. Esa es una buena pregunta. Nosotros ya vimos esto. ¿De qué año va los medopersas? ¿Del 539 a qué año? Como al 400 algo. ¿O fue No, corto? por ahí, como dice el ¿Corto? dicho, por ahí pasa la cuenta. 600. Vamos, del 539 al 331 antes de Larguísimo. Cristo. Del 539 al 361 antes de Cristo. ¿Está bien? Entonces vamos a repasar un poquito los años. Cuando aparece el león y que va con la cabeza de la estatua, va del año 605 al 539 antes de Cristo, que es cuando Babilonia fue la superpotencia, ¿cierto? Del imperio, del mundo, el imperio gobernante del mundo. Luego, cuando llegan los medos y los persas, comienzan su periodo, o como nosotros decimos, su cuartico de hora, ¿cierto? En el cual ellos iban a ser el que gobernaría el mundo, y comienza desde el año 539 al 331 antes de Cristo. Y esto, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque esto se puede verificar prácticamente en la historia. Ustedes pueden mirar en la historia, y aunque los medos y los persas ya existían antes, fue hasta el 539 que ellos comenzaron a ser la superpotencia de ese entonces, el imperio que dominaba el mundo. ¿Está bien? Luego dice aquí, en versículo 6, después de esto miré y he aquí otra semejante a un leopardo. ¿Cuántos han visto a un leopardo? Sí, sí, en televisión. Ajá, un leopardo. Ajá. Ahora dice aquí que ese leopardo tenía 4 alas de ave en sus espaldas. Otra cosa más, eso no puede ser un animal literal como tal, sino es algo simbólico. Y dice, tenía también esta bestia ¿cuántas cabezas? 4 cabezas. 4 cabezas. Y le fue dado dominio. Y con esta bestia nos vamos a quedar, mañana vamos a continuar con esto, porque el tiempo ya se nos fue. Pero quiero que veamos, era una bestia, ¿cierto? Semejante a un leopardo, y tenía 4 alas, y además tenía 4 cabezas. Y le fue dado el dominio. Para entender un poco más acerca de esta, hay que entender la del 8. Pero todavía como no hemos llegado al 8, vamos a explicar un poco acerca de este leopardo. Era un leopardo, y que los leopardos se caracterizan por ser animales demasiado rápidos. Esta bestia del versículo 6 iba a ser un reino que iba a ser rápido en sus conquistas. Y según la historia, la civilización o la cultura que conquistó a los medos y a los persas, y que hasta incluso hoy aparece en películas, y que fue rápido en sus conquistas, obteniendo así el dominio y el control del mundo, fue el imperio griego, encabezado por su máximo comandante, que fue el que lo llevó a formar a esta nación como tal, que fue Alejandro Magno. Después de la muerte de Alejandro Magno, sus 4 generales mataron de forma despiadada a toda la familia de Alejandro Magno y se tomaron el poder.
que si quieren saber cuáles son los nombres de esos 4 generales, los queremos invitar para que sigan estudiando con nosotros el libro de Daniel en las futuras ocasiones para que sepan quiénes fueron los 4 generales. ¿Está bien? Ese es el suspenso que siempre les dejo. Pero Alejandro Magno tenía 4 generales y allí que diga que ese leopardo tenía 4 alas. ¿Por qué 4 alas? Porque cada uno de esos 4 generales cogieron 4 rumbos diferentes y dominaron el mundo desde esos 4 puntos diferentes. De allí por el número 4. ¿Está bien? De allí el número 4 de que diga que se fue y que le fue dado el dominio a esta bestia y que se distribuyó así. Y por eso es que, aunque es una bestia, tenía 4 cabezas, porque fue gobernada posteriormente por los 4 generales. ¿Está bien? Hasta aquí todo quedó claro, mis queridos hermanos. Les vamos a mostrar más o menos la bestia del leopardo. En el de los medos persas, ¿quién era el que gobernaba? Fue una serie de gobernantes desde Ciro, Darío, Jerjes, Artajerjes. Hubo varios que estuvieron allí. La historia puede verificar muchas cosas. Ustedes pueden, incluso les voy a compartir la imagen para que ustedes la puedan tener. Porque es importante tener en cuenta eso. Pues ya hemos visto el avance de la primera, segunda y tercera bestia. Mañana examinaremos un poco la 4ª bestia, pero ya podemos ver entonces que la primera bestia del versículo 4, Babilonia, ¿cierto? La segunda bestia, ¿a qué reino representa? La del oso. La segunda, los medo persa, con su costado más alto que el otro, mostrando la superioridad de los persas sobre los medos, ¿cierto? Y también vemos a los griegos, que fueron los siguientes que conquistaron a los medo-persas y que se convirtieron en superpotencia, representados por ¿qué animal? Por el leopardo. Por el leopardo, ¿cierto? ¿Cuándo comenzaron a reinar ellos? Desde el año 331 hasta el año 168 antes de Cristo. No quiere decir que no siguieron siendo potencias, ¿sí? No siguieron siendo nación, sí siguen siendo nación, pero ya no es una potencia. Porque después vendría otra nación y los conquistó a los griegos. Sí, conquistó a los griegos, aunque no los destruyó, sino que lo que hizo fue, los conquistó, pero adoptó muchas de las cosas de los griegos. Y eso lo vamos a ver el día de mañana. Está bien, así que no se lo pueden perder. Vamos a ver cuál es la bestia que representa eso. Pero vamos a terminar porque ya tiempo se nos fue. ¿Cuál es el metal que representa o que tiene el mismo significado del oso? En la estatua de Daniel 2. La plata. El oro, el oro. No, el oro no, porque el oro es el Plata. león. Pero no, el oro es el león. El oso, la plata. Muy bien, el oso, la plata. ¿Y el leopardo, en qué metal está representado de la estatua? El bronce. Incluyendo, les voy a dar una clave aquí. Los que perfeccionaron el uso del bronce fueron los griegos. Imagínense, con eso se los decimos todo. Los que trabajaban mucho el tema de la plata, adivinen qué nación era. Pues los medos y los persas. Ajá. Y los que les encantaba utilizar el oro para sus figuras, tanto así que hasta crearon una estatua del reino de Nabucodonosor, fue Babilonia. O sea, eso no tiene pérdida alguna, porque esas naciones, cada una, ejemplificadas por la estatua, eran expertas en ese uso de metales, incluyendo que ustedes van a darse cuenta que en el día de mañana, cuando estudiemos la siguiente nación, fue experta en el uso y en la implementación del hierro. Y ustedes van a darse cuenta qué naciones. Pero por lo pronto, mis queridos hermanos, quiero que entendamos una cosa. Dios le está mostrando a Daniel cómo iban a ir de nación en nación, en poder y poder, para que Daniel tuviera en cuenta una cosa, y es que Dios sabe todo. Dios conoce todo. Dios sabe muy bien cómo se va moviendo todo, cómo se va avanzando el tiempo. Y lo que Dios también quería mostrarle a Daniel y que llega aún hasta nuestro tiempo es que Dios tiene el control de la historia. Dios tiene el control de tu historia. Y si tú dejas que Dios escriba tu historia, te vas a dar cuenta que realmente vas a tener un final feliz, en el cual podrás disfrutar de las promesas que Dios tiene para ti.
Y hasta este momento, hasta la tercera bestia, nos estamos dando cuenta que ¿se ha cumplido o no se ha cumplido lo que Dios le profetizó a Daniel? Sí, se ha cumplido. Todo. Que sí, Se ha cumplido. claro. Pues se ha ido Entonces, cumpliendo. ¿Dios es fiel en lo que promete? ¿Que cumplirá? Amén, sí, ¿Dios claro es fiel que en lo sí. que muestra que cumplirá la profecía? Mm. Si eso es así, Jesús dijo que volvería. ¿Será que podemos confiar en que Él va a volver pronto? Amén. Lógico. Amén. Así es. Amén, claro que sí. Y eso es lo que estamos Claro viendo que ya, sí. desde ya, que Dios cumple lo que dice que va a suceder. Y que si nosotros perseveramos Amén. fieles en Gloria el a Dios. Señor, Él va a ser fiel con nosotros y nos va a ayudar a permanecer firmes aún en los tiempos finales de la historia de la humanidad. Eso es lo bonito de estudiar la profecía, recordarnos que Dios tiene el control. Control. Y eso es lo que quiero que con lo que nos quedemos y que podamos disfrutar. Y recuerden el día de mañana poder seguir estudiando porque mañana viene otra bestia y otra interpretación.